tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Espinosa Sánchez Carolina, Mitrán Mendoza Rebeca, Pacheco Ríos Ariadna Ivonne, Palacios Nieto Ivette y su servidora Escobar Venegas Arey. Tema 4.6 Estado-Sociedad. Como introducción del tema Estado y Sociedad, empezamos por aclarar que la democracia es una forma abstracta del gobierno. Por eso mismo su construcción real es un proceso que varía en tiempo y forma dependiendo de la situación que se trate. Hablando sobre la transición de México, va cambiando y está evolucionando y se registra con el paso de un régimen menos democrático. Entre 1970 y 1983, México vivió nuevos cambios en el gobierno y la sociedad. Este proceso fue más en el ámbito político, ya que fue la creación de partidos políticos durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, y por lo tanto, mientras que en el sexenio del presidente José López Portillo, las transformaciones en el sistema fueron por los primeros mandatarios para realizar actividades sociales como culturales. Motivos de la sociedad y la economía. Dichos motivos tuvieron una serie de circunstancias, acontecimientos sociales, económicos y culturales que se combinaron con la evolución del poder en México. El primer término, tenemos las causas socioeconómicas. La vida de los mexicanos se hizo más urbana entre 1940 y 1960. Así entonces, la sociedad experimentó una diversidad productiva con una tendencia marcada hacia la economía secundaria y terciaria. Algunas circunstancias externas, como lo fueron la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, determinaron modificaciones en la economía mexicana, traducidas en un crecimiento volátil de desarrollo productivo y organización económica. Así, al urbanizarse la economía del país, se llevaría a una configuración social distinta. Durante los años previos a la guerra, se dio un incremento en la participación del gobierno como protagonista de la economía, y este protagonismo fue bien visto por los actores nacionales de las finanzas y la producción, así como el comercio. Este acuerdo sería posible porque el régimen favorecía a los empresarios nacionales y extranjeros que operaban en el país. A partir de los años 40, el gobierno se fortaleció para construir una autonomía con respecto a las clases sociales y sus intereses. Este poder creado y vertical que tenía el gobierno sería también suficiente para asignar las cuotas del desarrollo que les correspondían a cada una de las fuerzas productivas participantes. La disminución brusca de crecimiento en la posguerra llevó al gobierno mexicano a entrar en un modelo de reordenamiento, como el desarrollo estabilizador, consistente en frenar las tendencias inflacionarias y mantener un régimen fiscal favorable para los empresarios. El mecanismo gubernamental de emergencia para controlar la inflación fue esencialmente el monetario, siendo aceptado por el país, el gobierno y los empresarios que estaban dentro de este. Como puede suponerse, el panorama económico sustentado en un modelo ortodoxo comenzó a nublarse desde los años finales del sexenio de Díaz Ordaz. El problema se hizo ver de inmediato en el estrangulamiento del consumo interno por la baja en la capacidad adquisitiva de los sectores medios y populares. Resultado de esas circunstancias, la inversión productiva comenzó a disminuir con un nuevo impacto negativo en las finanzas públicas. En el plano de la política económica, se debía pasar del desarrollo estabilizador al compartido. Así, el Estado debería recuperar su factor equilibrante, sabiendo que no se puede crear riqueza sobre actores económicos semiparalizados. Como era previsible, aquella reorientación relativamente modesta del modelo económico generó dos tipos de oposiciones. De un lado, el sector privado, que veía este nuevo modelo como un agregado al ya excesivamente intervencionismo estatal. Del otro lado, la política económica no alcanzó a reducir los problemas de los sectores sociales menos favorecidos, viéndose el gobierno cuestionado desde distintos sectores inconformes. El nuevo esquema también priorizó mantener en alto el monto de las erogaciones gubernamentales corrientes. Al desequilibrarse aún más la ecuación del gasto público ingreso fiscal, se reinició la espiral inflacionaria y de déficit en las finanzas. El paso de vuelta a la arena de la economía tuvo un costo político muy fuerte para el gobierno y sus planes de reformas reguladas. Los gobiernos de Echeverría y de López Portillo
A pesar de ciertos lenguajes que indicaban lo contrario, no se atrevieron a hacer una reforma fiscal progresiva y se vieron obligados a mantener un esquema tributario favorable para los empresarios. La política fiscal lesionó aún más los intereses de los grandes grupos sociales y se convirtió en un nuevo ingrediente para la concentración de la riqueza, bajo el argumento de que era indispensable una nueva etapa en la acumulación del capital en México. En ese sentido, el desarrollo compartido fue parcial y por eso mismo insuficiente ante las dimensiones de los desequilibrios. El socialismo de las llamadas democracias populares habían comenzado a hacer agua desde los años 70 y se colapsó una década más tarde. Este derrumbe tuvo un fuerte impacto sobre el prestigio del Estado en el mundo occidental. Los gobiernos, como administradores de la economía, se vieron sometidos a un desprestigio sin precedentes, y el mexicano, que ya estaba en la mira de los empresarios y los sectores medios, recibió la dosis que le correspondía y que le hacía falta para caer, al menos temporalmente, hasta el fondo. En tales circunstancias desafortunadas del país, la doctrina económica neoliberal se encumbró precisamente. El gobierno mexicano fue uno de los más agredidos, precisamente cuando la economía internacional daba nuevos virajes. A partir de 1974, el régimen mexicano de aquellos años estaba mal. A este desprestigio del gobierno administrador de la economía se añadió el exceso en la autocrítica del Echeverriato. Durante los primeros años del gobierno de López Portillo hubo una breve recuperación económica que generó una tregua política también de poca duración. Sin embargo, entre 1981 y 1982 los precios del petróleo disminuyeron sustancialmente y el alto pago por los servicios de la deuda externa, junto al mayor desequilibrio en la balanza de pagos, aumentaron el grado de la emergencia. La fuga de capitales se reanudó pronto y en mayores volúmenes, con los consecuentes efectos devaluatorios e inflacionarios. Estas circunstancias finalmente llevaron a una crisis de liquidez en agosto de 1982, iniciando el colapso por deudas para todos los países del área latinoamericana. El escenario estaba listo para los opositores, aunque no para los de naturaleza violenta. Tampoco para los radicales de izquierda que poblaban la geografía política de los años 60 y 70. El escenario, por la influencia internacional y por el proceso cultural político interno, relacionado con mayor preferencia hacia las libertades, sobre todo individuales, era más propicio para la oposición conservadora, por lo menos hasta mediados de los 80. Los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo convivieron con el inicio de una nueva cultura. Las causas políticas. Los problemas de la economía fueron un factor de estrangulamiento para la movilidad social. Estas dificultades afectaron particularmente a los sectores medios, justamente los grupos sociales con mayores capacidades para el protagonismo político. Los integrantes de los sectores medios eran los hacedores de las opiniones públicas, y entre sus filas estaban los grupos sociales más independientes. Tal es el caso de los estudiantes, los empresarios fuera de control corporativo, los intelectuales, los protagonistas de la opinión pública y los profesionales libres de cada vez más numerosos. El Estado dominó el escenario a través de instituciones adaptadas y de un factor ideológico que integraba el nacionalismo y la paz social. Esta estabilidad tuvo una década de luces preventivas en los 60. En estos años, la mayor turbulencia se dio en el sector juvenil y específicamente en los centros de educación media y superior, justamente los mayores beneficiarios del desarrollo mexicano. El movimiento estudiantil de 1968, con sus distintas causas y efectos, es el resultado de un desencuentro entre el Estado y los jóvenes, y en ese desencuentro se relaciona con el autoritarismo. Los estudiantes desenmascararon el autoritarismo hasta entonces revertido del crecimiento económico y paz social, y su evolución erosionó uno de los pilares del régimen, a la no participación. El Echeverriato heredó todos los malestares sociales, económicos y políticos de los 60, sin aprovechar los ingredientes positivos que pudieran dar al sistema en conjunto una mayor legitimidad. El cuestionamiento del régimen fue intenso y comenzó o se hizo más frecuente y más extendida la que Regis Debray llamó por entonces la crítica de las armas. El escenario se complicaba con la aparición dentro del PRI de una disidencia no siempre evidente, pero muy activa en sus tareas demoledoras del viejo orden, siempre y cuando éste no beneficiara directamente o indirectamente.
Echeverría se propuso recuperar la legitimidad con una política de apertura y un compromiso más claro con el interés de los grandes grupos populares. Como presidente de la República, buscó fortalecer la capacidad del gobierno para impulsar y arbitrar con mayor orientación hacia lo popular, el desarrollo económico y social del país. En lo político, el gobierno inició una serie de acercamientos no siempre exitosos y que a menudo fueron motivos de burla. Inició una secuela de cooptación hacia los jóvenes mediante el recurso de incorporarlos a los proyectos de gobierno y frecuentemente utilizando un lenguaje parecido al de los críticos del sistema político. A falta de más reformas sociales y económicas a fondo, el gobierno trató de legitimarse por la vía política y la apertura de la pluralidad fue una de ellas. El corporativismo mexicano había dejado de ser totalmente confiable como los ingredientes de la estabilidad política. El sistema había envejecido en sus mecanismos de control sobre los trabajadores urbanos y el fenómeno comenzaba a mostrarse también, aunque más discretamente, en las centrales campesinas. Sobre todo porque la población joven abandonaba las actividades agropecuarias para buscar una vida mejor en la industria o los servicios. Abandonaban el campo y decían adiós al control sectorial. El movimiento estudiantil también demostró que no se puede recurrir a la represión sin esperar consecuencias negativas para el propio gobierno, sobre todo cuando el régimen imperante se autodenominaba revolucionario. Del lado de la amenaza militar estaba su causa, el movimiento violento de la izquierda latinoamericana. Los años 60 fueron de un alto protagonismo de la Revolución cubana. En varios puntos del continente y hacia finales de la década se dio una segunda ola de rebeliones, sobre todo en el país de América del Sur y en el área centroamericana. Así de simple, de un lado los golpistas relacionados con las propuestas conservadoras y del otro los radicales de la izquierda en acción. El gobierno mexicano inicia las adecuaciones políticas. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, los cambios deberían distanciarse de la propuesta conservadora y del autoritarismo que ya mostraba el impacto. Era evidente que los sectores mexicanos más favorecidos estaban en rebeldía, a pesar de que los múltiples beneficios obtenidos durante los largos años del desarrollo estabilizador, como es bien sabido, los tiempos latinoamericanos eran de militarismo y en ese sentido no era pertinente el camino de la mano dura. Ahora bien, la rebelión más temida era la de los sectores populares más pobres, dado su tamaño y los mensajes que los grupos protagonistas de izquierda junto a los radicales de derecha lanzaban para atraerlos. Las guerras llamadas de liberación no eran solamente lejanas noticias, sino un asunto temido por el gobierno mexicano. A partir de que Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, el ejercicio del poder ya no volvía a ser el mismo en el territorio mexicano, con todas sus implicaciones políticas. Duró 2 sexenios y tuvo un momento crucial con la estabilización en los bancos. El sistema político mexicano tenía que renovarse y esa fue la visión del gobierno para los años siguientes, hasta la política del año 2000. La reforma política, como quiera que sea, no fue una más para la época, fue en realidad, en términos electorales o independientemente de la intención, un avance importante en la vida política del país. Abrió el banco de partidos y permitió a la larga el fortalecimiento de la oposición electoral en México, que había de ser muy importante con el tiempo y por el cambio habido no solo en México, sino en el mundo. Y como conclusión sobre el Estado durante el sexenio de Luis Echeverría, embarcó en políticas populistas y la expansión monetaria. Tuvo la estrategia que consistía en acelerar el desarrollo económico y repartir sus frutos de manera igualitaria. Mientras que José López Portillo era una política que se basaba en 3 puntos. El primer punto es la reforma económica, el segundo, la reforma política y por último, la reforma administrativa. Estas reformas pretendían resolver los problemas que afectaban al país y que no se habían atendido en los sexenios anteriores.